El viernes 14 de octubre a las 3:47 de la tarde, intenté abrir la puerta de la casa donde crecí y la llave no entró. No giraba raro, no se atascaba. Simplemente no entraba en la cerradura porque ya no era la misma cerradura. Me quedé parado en el porche de madera que yo mismo había pagado para que remodelaran 3 meses atrás, sosteniendo una bolsa con pan dulce de la panadería que le gusta a mi mamá, con las llaves colgando inútiles en mi mano derecha. Toqué el timbre. Escuché pasos adentro. La puerta se abrió apenas 15 centímetros, lo suficiente para que mi mamá asomara medio rostro por el espacio. Me dijo con una voz que no reconocí, plana y ensayada, que era mejor que no entrara, que las cosas habían cambiado, que ya hablaríamos después. Cerró la puerta antes de que yo pudiera responder. Había invertido $7,000 en esa casa en los últimos 4 meses. Cada peso documentado, cada transferencia guardada, y en ese momento, parado en el porche nuevo con el olor del barniz todavía fresco en la madera, me di cuenta de que no había pagado por una remodelación. Había pagado por mi propia exclusión. Pero antes de continuar, checa si ya estás suscrito al canal de Confesiones de Historias Reales y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde están llegando estas historias que necesitan ser contadas. Mi nombre es Rodrigo, tengo 34 años, trabajo como supervisor de obra en una constructora en Guadalajara y llevo 12 años viviendo solo. Soy el hijo de en medio. Mi hermana mayor, Patricia, tiene 38 y vive en Estados Unidos desde hace 15 años. Mi hermano menor, Daniel, tiene 29 y nunca se ha ido de la casa de mis papás. Hace 6 meses, en una cena de domingo que yo organizaba casi cada semana en la casa familiar, mi papá mencionó de pasada que la casa necesitaba arreglos. No lo dijo como una queja, lo dijo con ese tono de resignación de alguien que ha aceptado que las cosas se van poniendo viejas porque no hay forma de pararlas. Las tuberías del baño hacían ruido. La cocina tenía azulejos rotos, desde hace 8 años. El techo de la sala tenía manchas de humedad que se extendían como mapas de países que nadie quiere visitar. La casa olía a mi infancia, a café de olla en las mañanas, a detergente de lavanda, a ese olor particular de un espacio que ha sido habitado por la misma familia durante 40 años, pero también olía a descuido, a reparaciones postergadas, a la forma en que las cosas se deterioran cuando nadie tiene ni el dinero ni la energía para detenerlo. Mi papá tiene 67 años. Trabajó durante 35 años en una fábrica de muebles que cerró hace 5 años. Su pensión es modesta, apenas suficiente para los gastos básicos. Mi mamá nunca trabajó fuera de la casa, y ahora, a los 64 años, con artritis en las manos, pasa la mayor parte del día sentada en el sillón de la sala, viendo novelas en la tele que yo les regalé hace 3 Navidades. Esa noche, después de la cena, cuando estaba lavando los platos en el fregadero que tenía una fuga constante, que mi papá había intentado arreglar con cinta adhesiva plateada, tomé una decisión. Tenía ahorros, tenía conocimiento, tenía contactos con proveedores que me podían dar buenos precios. Y sobre todo, tenía la capacidad de devolverles algo a las personas que me habían criado. Le dije a mi papá que yo me hacía cargo, que iba a organizar la remodelación completa: cocina, baños, impermeabilización del techo, tuberías nuevas, pintura, pisos, todo lo que necesitara arreglarse. Él me miró con esos ojos cansados que habían visto demasiadas promesas rotas a lo largo de su vida y me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Daniel estaba sentado en el sillón con el celular en la mano, jugando uno de esos juegos donde tienes que aplastar dulces de colores. Levantó la vista por 2 segundos y dijo: «Qué buena onda, hermano», con el mismo tono con el que le dirías a alguien que tiene un nuevo corte de pelo. Después regresó a su pantalla. Mi mamá no dijo nada en ese momento. Se quedó parada junto a la mesa del comedor, limpiando migajas imaginarias con un trapo de cocina azul que tenía un agujero en la esquina. Pero noté algo en su cara, una expresión que no supe interpretar en ese momento. No era gratitud, era cálculo.
Primera semana de mayo. Contraté a un ingeniero de confianza para que hiciera el levantamiento completo de la casa. Revisamos cada cuarto, cada pared, cada instalación. La lista de pendientes ocupó 3 hojas de una libreta, tamaño carta. Estimado inicial, 32,000 pesos. Negocié con proveedores, ajusté materiales, reduje el presupuesto a 2,805,000 sin sacrificar calidad. Le mostré el proyecto completo a mis papás una tarde de sábado. Llevé planos impresos, cotizaciones, cronograma de obra. Mi papá revisó cada papel con la meticulosidad de alguien que nunca había tenido el privilegio de poder invertir tanto dinero en algo propio. Sus manos temblaban un poco cuando sostenía las hojas. Mi mamá preguntó si podíamos cambiar también la loseta de la entrada. No estaba en el plan original, pero dije que sí. Otros 2,000 pesos. Daniel apareció en la cocina, se sirvió un vaso de jugo directo del refrigerador y preguntó si también íbamos a arreglar su cuarto. Le dije que el presupuesto era para las áreas comunes y las reparaciones estructurales. Se encogió de hombros y se fue. Segunda semana de mayo. Primera transferencia. 9,5 mil pesos. Materiales iniciales. Anticipo a los trabajadores. Todo documentado. Yo llevaba un registro en una hoja de cálculo que actualizaba cada noche antes de dormir. Cada factura guardada en una carpeta de plástico azul que dejaba en mi departamento. La obra empezó un lunes. Yo pasaba todas las tardes después del trabajo a supervisar el avance. Mi papá se quedaba ahí todo el día viendo cómo levantaban pisos, cómo destapaban paredes, cómo la casa que había conocido durante décadas se convertía en algo nuevo. Había una emoción en su cara que no le había visto en años. Una vez. Lo encontré parado en la cocina tocando los azulejos nuevos con la punta de los dedos, como si no pudiera creer que fueran reales. Tercera semana de mayo. Segunda transferencia. 87,000 pesos. Plomería completa instalación eléctrica. Nueva impermeabilización. Mi mamá empezó a invitar a sus amigas a ver el progreso de la obra. Las escuchaba desde el pasillo, presumiendo los acabados, los muebles de cocina que todavía no llegaban, pero que ya había elegido del catálogo que yo le había dejado. Decía mi hijo Rodrigo, está haciendo todo esto con un orgullo que me llenaba de una satisfacción cálida y peligrosa. Daniel seguía en su cuarto. Salía ocasionalmente para quejarse del ruido del polvo de los trabajadores que ocupaban el baño. Nunca preguntó cuánto estaba costando. Nunca ofreció ayudar con nada. Primera semana de junio. Tercera transferencia. 608,000 pesos. Pisos nuevos. Pintura acabados. Patricia llamó desde Seattle. Le conté del proyecto. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea antes de que dijera, «Qué generoso de tu parte». Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero no sabía exactamente por qué. Le pregunté si quería contribuir con algo. Me dijo que estaba ahorcada con los gastos de sus hijos que apenas le alcanzaba. No insistí. Tercera semana de junio. La obra estaba quedando hermosa. La cocina tenía gabinetes nuevos, color blanco con cubierta de granito gris. El baño tenía regadera nueva con cancel de vidrio templado. Las paredes estaban pintadas de un color beige cálido que hacía que los espacios se vieran más grandes. El techo ya no tenía manchas. El piso brillaba. Mi papá lloraba. No de forma escandalosa. Nada más tenía los ojos húmedos cuando caminaba por los cuartos tocando las paredes lisas, abriendo y cerrando las llaves del agua que ya no goteaban. Cuarta transferencia, 37,000 pesos. Detalles finales, limpieza de obra, ajustes. Segunda semana de julio. La casa estaba terminada. Total invertido, 2,887,000 pesos. Cada centavo documentado. Hicimos una cena de celebración. Yo llevé carnitas de un lugar que nos gusta. Mi papá destapó una botella de vino que había estado guardando desde no sé cuándo. Mi mamá estaba radiante mostrándome cada detalle, como si fuera la primera vez que lo veía. Daniel comió en silencio. A mitad de la cena, dijo que si yo había tenido tanto dinero para remodelar la casa, tal vez podría haberle prestado para el negocio que quería poner.
un negocio que nunca había mencionado antes de ese momento y que nunca volvió a mencionar después. Esa noche, cuando me estaba despidiendo en la puerta, mi mamá me abrazó más tiempo del normal. Me dijo al oído: «Gracias, hijo. No sabes lo que esto significa para nosotros». Su voz sonaba rara, como si estuviera diciendo adiós a algo. Agosto y septiembre. Seguí visitando todas las semanas. Llevaba despensa. Revisaba que todo funcionara bien. Preguntaba si necesitaban algo. La casa seguía oliendo a nueva, a pintura fresca, a posibilidad, pero algo había cambiado. No sabría decir exactamente qué. Las conversaciones se sentían más cortas. Mi mamá se quedaba más tiempo en su cuarto. Mi papá hablaba menos. Daniel me evitaba. Una tarde de septiembre llegué sin avisar, cosa que hacía con frecuencia porque tenía llave y porque era la casa donde crecí. Había 2 carros estacionados afuera que no reconocí. Entré. En la sala estaban mi mamá Daniel y un señor que vestía camisa de vestir y traía una carpeta de piel café. Se quedaron callados cuando me vieron. Mi mamá se paró rápido y me dijo que estaban en medio de una junta importante, que si podía regresar más tarde. Le pregunté qué tipo de junta. Me dijo que asuntos de la casa. Nada de qué preocuparme. El señor de la carpeta me dio la mano. Dijo que era notario y salió 5 minutos después. No le di importancia. En ese momento, debía haberle dado importancia. Primera semana de octubre. Mi trabajo me mandó a Monterrey por un proyecto urgente. Estaría fuera 12 días. Le avisé a mi papá. Le dije que cualquier cosa me marcara. Me dijo que no me preocupara, que todo estaba bien. Fue la última conversación normal que tuvimos. Viernes 14 de octubre, 3:47 p.m. Regresé de Monterrey directo a la casa de mis papás. Quería saludarlos, llevarles unos dulces regionales que había comprado. Quería sentarme en la sala remodelada y tomar café en la cocina nueva y sentir esa satisfacción de haber hecho algo bueno. La llave no entró. Toqué el timbre. Mi mamá abrió apenas. Me dijo que no podía pasar. Le pregunté por qué. Me dijo que luego hablábamos. Cerró la puerta. Me quedé parado en el porche por tal vez 3 minutos completos, con la bolsa de pan dulce en una mano y el llavero inútil en la otra, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Toqué otra vez. Nadie abrió. Marqué a mi papá. No contestó. Marqué 5 veces más. Buzón de voz. Le mandé mensaje a Daniel Visto. No respuesta. Me senté en mi carro estacionado frente a la casa que yo había pagado para remodelar, viendo las ventanas nuevas que yo había elegido, y entendí con una claridad cortante que algo muy malo estaba pasando. Sábado, 15 de octubre. Contraté a un abogado. Le expliqué la situación. Me pidió toda la documentación. Le mostré las transferencias, las facturas, los contratos con los proveedores, todo. Me preguntó si había firmado algo con mis papás. Le dije que no, que era mi familia, que no pensé que fuera necesario. Se quedó callado unos segundos. Luego me explicó que legalmente todo lo que se construye o remodela en una propiedad se integra a esa propiedad, que a menos que hubiera un contrato de préstamo o de donación condicionada, yo no tenía forma de recuperar ese dinero. Le pregunté cómo era posible que mis propios padres me pudieran hacer eso. Me dijo que la ley no distingue entre familia y extraños cuando se trata de propiedad, que emocionalmente era una traición, pero legalmente no había delito. Domingo 16 de octubre. Patricia me llamó. Su voz sonaba incómoda. Me dijo que mi mamá le había contado que yo estaba acosándolos, que me había obsesionado con la casa, que estaba exigiendo que pusieran la propiedad a mi nombre a cambio de la remodelación. Nada de eso era verdad. Ni una sola palabra. Le pregunté a Patricia si de verdad creía eso. Hubo un silencio. Luego me dijo que ella no quería meterse en problemas entre nosotros, que estaba muy lejos, que no conocía toda la historia. Le dije: yo te estoy contando la historia. 2008, 7,000 pesos. ¿Tú cuánto has dado? Colgó. Lunes 17 de octubre. Mi tía Rocío, hermana de mi mamá, me marcó. Me dijo que había escuchado que
Yo estaba peleando con mis papás por la casa. Le conté mi versión completa. Le mandé fotos de las transferencias bancarias. Se quedó callada un buen rato. Luego me dijo que hace 3 semanas mi mamá y Daniel habían ido con un notario para hacer un testamento donde dejaban la casa únicamente a nombre de Daniel. Que el argumento era que yo ya tenía mi vida hecha y que Daniel necesitaba más apoyo, que mi papá había firmado también, aunque a regañadientes. Me preguntó si yo sabía, le dije que no. Me dijo, ay, mijo, me imaginé. La tía Rocío me explicó que durante la remodelación, mi mamá había estado presumiendo con toda la familia que ahora la casa valía mucho más que un vecino. Le había dicho que podía venderla en casi 2 millones de pesos, cuando antes apenas valía 9,000 SOA. Que Daniel había convencido a mi mamá de que si me dejaban seguir yendo, yo iba a reclamar derechos sobre la propiedad, que era mejor protegerse antes de que yo me pusiera difícil. Me protegieron de mí mismo con mi propio dinero. Jueves 20 de octubre. Le pedí a mi tía Rocío que organizara una reunión familiar, que les dijera a mis papás que era para aclarar las cosas, que yo no iba a hacer un escándalo, que solo quería hablar. Aceptaron reunirse en casa de mi tía neutral. Seguro. Llegué con mi carpeta azul, esa donde guardaba cada factura, cada transferencia, cada recibo. También llevé una carta que había escrito la noche anterior, 3 páginas escritas a mano. Mi mamá llegó con Daniel, mi papá llegó solo 10 minutos después, como si hubiera tenido que convencerse en el camino de que sí iba a entrar. Nos sentamos en la sala de mi tía, ella sirvió café que nadie tomó. Saqué la carpeta, puse todo sobre la mesa de centro. Separé las transferencias por fecha: 905,000, 87,000, 68,000, 37,000. Total, 287,000 pesos. Les dije que no había ido a reclamar la casa, que nunca se me había pasado por la cabeza, que lo único que quería era saber por qué me habían cerrado la puerta, por qué habían cambiado las cerraduras, por qué habían hecho un testamento sin siquiera mencionármelo. Mi mamá habló primero. Con esa voz que había ensayado, esa voz que ya me había usado en el porche, dijo que tenían que proteger a Daniel, que él no tenía las mismas oportunidades que yo, que la casa era lo único que podían dejarle. Le pregunté si en algún momento consideraron preguntarme, hablar conmigo, decirme la verdad. Daniel dijo que yo siempre había sido el favorito, que yo era el que había estudiado, el que tenía buen trabajo, el que se las arreglaba solo, que él necesitaba más ayuda. Le pregunté si él había puesto un solo peso en esa casa. Se quedó callado. Mi papá no había dicho nada hasta ese momento. Tenía las manos agarradas entre las rodillas viendo el piso de loseta beige de la sala de mi tía. Le pregunté directo. ¿Tú qué opinas? Levantó la vista. Tenía los ojos rojos. Me dijo que él no quería que pasara esto, que mi mamá y Daniel lo habían convencido de que era lo mejor, que él sabía que no estaba bien, pero que no supo cómo pararlo. Le dije, pudiste haberme marcado, pudiste haberme dicho. Me dijo, lo sé. Saqué la carta que había escrito, se las leí completa. Les dije que había trabajado desde los 16 años, que me pagué mi propia universidad, que nunca les pedí nada, que lo único que quise con esa remodelación fue devolverles algo de lo que me dieron, que con ese dinero yo hubiera podido dar el enganche de un departamento más grande, que hubiera podido cambiar mi carro que ya tiene 12 años, que hubiera podido irme de viaje por primera vez en mi vida, pero elegí invertirlo en ellos porque eran mi familia. Les dije que el dinero ya lo daba por perdido, que sabía que legalmente no lo iba a recuperar, pero que lo que sí iba a hacer era contarle a toda la familia exactamente lo que había pasado. Cada peso, cada mentira, cada puerta cerrada. Mi mamá empezó a llorar. Ese llanto que busca lástima. Me paré, me fui. Un mes después. No he vuelto a la casa. Mi papá me ha marcado 6 veces. No le he contestado. Todavía no estoy listo. Patricia me mandó un mensaje largo disculpándose. Me dijo que no sabía que las cosas habían sido así. Le agradecí. No hemos vuelto a hablar. La tía. Rocío ha sido mi único contacto con esa parte de la familia. Me cuenta que mi mamá está enojada porque quedó mal con las amistades.
que varias personas le preguntaron por qué yo ya no voy, que tuvo que admitir partes de la verdad. Daniel sigue viviendo en la casa que yo pagué para remodelar, durmiendo en un cuarto con techo impermeabilizado que no gotea, bañándose en una regadera nueva, cocinando en una estufa que nunca agradeció. Mi papá le pidió a la tía Rocío que me dijera que él quiere hablar, que sabe que lo que pasó no estuvo bien. Tal vez algún día pueda escucharlo. Todavía no. Lo que aprendí de todo esto es que la generosidad sin límites claros no es amor, es ingenuidad, que puedes dar todo de ti a las personas que más quieres y que aún así pueden elegir proteger su propio interés por encima de tu confianza. Aprendí que no todos los que te llaman familia entienden lo que esa palabra significa. Aprendí que a veces la inversión más cara que puedes hacer no es en ladrillos o en tuberías o en pisos nuevos. Es en la ilusión de que las personas van a valorar tu esfuerzo de la misma forma en que tú valoras la relación con ellas. Todavía guardo la carpeta azul, no porque vaya a hacer algo legal, sino porque necesito recordarme que lo que pasó fue real, que no lo imaginé, que no exageré. Dómelo 87,000 pesos y una llave que ya no abre ninguna puerta. Pero hay algo que sí recuperé la claridad de saber quién soy cuando nadie me está viendo y quiénes son las personas con las que compartí un apellido, cuando creen que no hay consecuencias. Esa claridad no tiene precio. Si esta historia te tocó, suscríbete a Confesiones de Historias Reales. Déjame en los comentarios si has vivido algo parecido o qué hubieras hecho tú en mi lugar. Y si quieres escuchar más historias como esta, únete como miembro del canal. Tenemos contenido exclusivo que no vas a encontrar en ningún otro lado. Nos vemos en la próxima confesión.